Nietes, una organización de derechos humanos, se podría decir, de nietos de familiares desaparecidos, ¿no? En la época del 70 y también de aquellos que lucharon en los 90. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿cómo va? Le voy a pedir si se pueden acercar Sí, para que se escuche un poquito. ahí estamos. Bueno, un día complicado también para venir al estudio con un paro de colectivo, está complicado, así que le agradecemos que estén el día de hoy acá. Eh, Primero, preguntarles con respecto... se cae el micrófono. Con respecto a esta marcha del 24 de marzo que se dio este domingo, que la verdad que fue bastante grande a comparación a otros años. Se hablaba de una cifra de 90.000 autoconvocados, organizaciones que han participado. Preguntarles si ustedes de Nietes pudieron participar, calculo que sí. ¿Cómo atravesaron esta marcha? Bueno, nada, somos nietes, somos Manu y Nati. La verdad que la movida del 24 del domingo estuvo increíble, fue una banda de gente, estuvimos desde el organismo laburando un montón para que pueda pasar en la organización con otros organismos también de derechos humanos. Justo nosotras no pudimos marchar porque estábamos trabajando, pero nada, nuestros compas marcharon con una murga, estuvo muy hermoso realmente, hubo mucho disfrute, ¿no? En esto de la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, no solo es una reivindicación a nuestra democracia conseguida ya hace 40 años, sino también de eso, poder disfrutar, ¿no? Poder encontrarnos, poder bailar. Bueno, estuvimos después en el Monumento, también fueron un par de bandas a tocar, fue Amor Underground. Y estuvo muy hermoso, muy lindo y muy contentas de que haya llegado mucha gente. Y yo me imagino que también con esta labor que tienen en la organización ya han participado en otras ocasiones de la marcha. ¿Qué notaron de diferente en otras oportunidades que han participado y ahora en este contexto político? ¿Qué notaron de diferente más allá de la cantidad de gente que dijeron que seguramente participó mucha más que en otros años también? Sí. Sí, en ese sentido hubo mucha gente que quizás nunca había ido a una marcha del 24 de marzo y que este año se sintió con la obligación de alguna manera de participar. Nos parece que un poco eso, teniendo en cuenta toda la línea y la postura negacionista y hasta reivindicadora de la dictadura que tiene este gobierno, Claro. también despertó en mucha gente que quizás eso daba por sentado la democracia, la necesidad de salir a la calle con todo el resto del pueblo a decir, bueno, esto nos importa y nosotros defendemos la democracia. Y bueno, es el único día del año donde salimos como pueblo argentino a decir esto que decía Nati, nosotros reivindicamos la democracia, festejamos vivir en democracia y recordamos a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. Sin dudas, bueno, algo que no les consulté de entrada porque quería que nos den su punto de vista de esta marcha del 24 de marzo, que sin duda comparto con ustedes, que tal vez tampoco tirarla como algo disruptivo en estos primeros meses del gobierno de Milei, pero sí algo importante, ¿no? Algo que demuestra que la gente todavía tiene memoria, tiene recuerdo por la verdad y por la justicia. Preguntarle también desde Nietes, ¿cómo se conforma la organización? ¿Cuáles son las actividades que ustedes tienen? ¿Cuándo se formó? Y también si tienen algún nexo, calculo que sí, con hijos, con las abuelas de Plaza de Mayo. Sí, bueno, Nietes acá en Rosario surge en 2021, a fines de 2021. Igualmente Nietes existe a lo largo y a lo ancho del país, pero bueno, cada regional tiene su propio origen, digamos. Y acá en Rosario surge eso, después de la pandemia. Y es un poco, vos al principio decías que somos nietos quizás de desaparecidos o de esa generación, y nosotros nos consideramos nietes de la generación militante de los 70. Muchos de nosotros sí tienen familiares desaparecidos o detenidos, pero la gran mayoría quizás que no. Eso como no es un requisito, digamos, para estar en la organización, sino más bien se conforma Nietes desde la necesidad de nuestras generaciones de tener un espacio para militar los derechos humanos, justamente desde nuestro punto de vista, desde las cosas que nos atraviesan ahora, interpelados por las luchas feministas, por las luchas de las disidencias, y bueno, también como un nuevo lugar, ya que nosotros somos todos parte de una generación que vivió toda su vida en democracia, y es la primera vez que pasa en la historia de nuestro país. Esta es la democracia ininterrumpida más larga que tenemos. Entonces, bueno, desde ese lugar, que toda nuestra vida está atravesada por la democracia, todo lo que hacemos, ir a la universidad, al lugar donde trabajamos, poder militar en una organización de derechos humanos, ni hablar,
está todo determinado por la posibilidad de vivir en democracia. Entonces, a partir de ahí, queríamos ver, bueno, cómo nosotros tomamos las luchas, las banderas que levantaban los 30.000, también las luchas de las madres, las abuelas y hijos, y las hacemos dialogar también con las cosas que nos suceden ahora. Sin dudas. Y surge también en cierto sentido con la intención de tomar la posta, puede ser en algún sentido de continuar con esta lucha, ¿no? Que inició hace mucho tiempo. Nietes también refleja eso, creo yo, que más allá de la bandera de la memoria de la verdad y la justicia, toma otras banderas como el feminismo, como bien mencionabas. ¿Ustedes creen que también son parte de esa generación, de tercera generación, que quiere tomar la posta también y continuar con esta lucha? Que tal vez en algún momento las abuelas ya no van a estar más, lamentablemente, muchos hijos van a dejar de militar. Nietes surge también como eso, ¿no? Como una manera de tomar la posta, en algún sentido. Sí, no sé si diría de tomar la posta, porque todavía hay un montón de militantes históricos, digamos, pero sí, nosotros remarcamos mucho, todo el tiempo esto, que somos nietes de la misma historia, todos somos nietos de la misma historia. Perdón, si te puedes. Sí, porque a veces no sé. Entonces, me perdí. Perdón, fue mala. No pasa nada. La misma historia. Bueno, sí, nosotros nos parece muy importante que toda la sociedad pueda sentir propio eso, que somos todos parte de la misma historia. Entonces, en ese sentido, sí, consideramos que es necesario poder acercarles como podamos a toda la sociedad. Quizás nosotros nos enfocamos más bien en la juventud, porque son las generaciones que tenemos cerca. Pero poder entender eso, que los desaparecidos nos faltan a todos, que la dictadura nos afectó a todos, no solamente a quienes lo vivieron en ese momento, sino a todos los argentinos que vinimos después también. Entonces, en ese sentido, sí, nos parece importante que esa lucha no se termine cuando quizás los familiares directos no estén para militarla, porque no solamente les interpeló a ellos, los desaparecidos no solamente le faltan a cada una de las familias, sino nos faltan a la sociedad entera. Eso es lo que veníamos charlando hoy antes. Claro, y en relación a esto que decís que los desaparecidos nos faltan a todos, ¿cuál fue la inquietud personal o la historia o el disparador en su vida que las impulsó a sumarse a conformar la organización? A mí particularmente, yo la Manu la conozco, el año pasado trabajamos juntas en la Isla de los Inventos y ahí también estaba el Rama, amigo del S, que nada, yo no conocía, no había militado hasta en su momento, y entre esto de conocernos, nosotros después del laburo justo habíamos ido a la marcha, entonces como que también estábamos ahí entre nietes, y empezar a conocer un poco quizás ese espacio más de militancia activa, y en la que me sentí un toque representada, pero por el compañerismo y nada, los lazos que nos fueron uniendo a lo largo del año. Yo no tengo ningún familiar desaparecido ni nada, pero simplemente era una cuestión de, más en este contexto, bueno, el año pasado yo arranqué en Nietes, más en un contexto donde había elecciones en todos los niveles, me parecía sumamente importante arrancar en un espacio para poder hacer algo con ello, porque si no después es como quizás muy cómodo esto de quedarse en la queja y demás, pero después no tomar cartas en el asunto, ¿no? Esto de organizarse, de llevar a cabo una actividad, de poder como adentrarse en la política, porque todo es político. ¿Y en tu caso, Manu? Sí, también una cosita para sumar esto que venía diciendo Nati. Nietes quizás tiene también una ventaja, podríamos decirle, que al no ser un espacio partidario, también es más amplio para que pueda sumarse cualquiera, digamos, que quizás muchos teníamos ya ganas de sumarnos a militar, pero como no terminando de encontrar el espacio, dónde militar o en qué partido, en qué espacio político partidario. Pero bueno, los derechos humanos son mucho más amplios, entonces en ese sentido también eso posibilita que vengan más personas. Perdón que te corte, No, sí, pero sí. me gusta que remarcan, digamos, el hecho de que no hace falta ser nieto desaparecido, porque es algo súper importante, que también amplía, digamos, a la gente que tal vez no está escuchando, o que puede llegarle un recorte por las redes sociales, que sepan que se pueden unir a nietes, digamos, sin la necesidad. Y me gusta esto también de que todos formamos parte, ¿no? de esta época oscura del país, y también es fundamental para fortificar la memoria, ¿no? Porque si somos más se recuerda la memoria de estos hechos. Perdón que te corte. No hay problema. Sí, en ese sentido nosotros lo vemos mucho, por ejemplo, ahora en la falta de representación política que existe. Es como, y por supuesto, si diezmaron a toda una generación que ahora serían nuestros cuadros políticos, nuestros referentes,
no solamente dentro de la política, sino también nos faltan todos esos docentes comprometidos, esos profesionales de distintos campos, como en todos esos lugares sentimos la falta de esa generación comprometida con el otro y con la patria que nos sacaron en ese momento. Por suerte las ideas no desaparecen, así que acá seguimos estando y seguiremos estando, pero bueno, en ese sentido nos parece siempre como importante volver a traerlo. Claro. Y para retomar la pregunta que me hacías antes, yo me sumo a militar en Nietes también por mis amigas. En mi caso, yo tengo a mi papá que él militaba en su secundaria, y el último año de secundaria empieza la dictadura y él estuvo desaparecido durante casi un año. Entonces, bueno, de hecho yo nazco en Bariloche porque él se tiene que exiliar internamente a Bariloche, era de Buenos Aires. Así que bueno, es algo que en mi historia personal me atraviesa desde siempre, digamos, esta relación con la memoria, con la verdad y con la justicia. Pero siempre sentía que era un poco como, bueno, una historia más bien de él y no tanto mía. Pero bueno, a partir de encontrar justamente este espacio de un montón de jóvenes que no necesariamente tenían lazos familiares, pero que encontraban en Nietes la posibilidad de decir algo, de hacer algo con todo eso, bueno, es el motivo que me convocó a estar acá. ¿Y qué te contó tu papá de esa militancia que él llevó a cabo en los 70 o de su paso por haber sido secuestrado, esa experiencia? ¿Qué le dejó también a él y qué te inculcó a vos? Bueno, perteneces a esta organización, pero ¿cómo te atraviesa también su historia y qué experiencias te compartió en relación a eso? En ese sentido, un montón de experiencias me compartió, porque esto es algo que en mi casa por suerte se habló siempre. Muchas veces me preguntan como, bueno, ¿en qué momento te contaron? Yo la verdad no tengo un momento puntual, sino que es algo que siempre supe y que siempre supimos todos, digamos, dentro de mi familia. Mi papá era un militante secundario, que hacía las mismas tareas, la misma militancia que podría hacer cualquier militante secundario en este momento, digamos. En ese sentido es lo mismo que pasó con un montón de gente. Justo antes lo veníamos charlando, que quizás está un poco esta idea de que los 30.000 desaparecidos eran todos guerrilleros, que igualmente no lo justifica para nada, porque hayas puesto una bomba o no hayas puesto una bomba, te mereces un proceso judicial dentro del marco de la ley. No está la historia completa porque nos negaron esa posibilidad. Eso. Y aparte, bueno, también justo antes veníamos escuchando el spot que sacó el gobierno ahora para el 24 de marzo, que vuelve a surgir esa teoría de los dos demonios y de la guerra y de un montón de cosas. Para nada se puede comparar todo el aparato estatal dispuesto para desaparecer, torturar y matar personas y robar bebés y un montón de cuestiones a lo que pueden hacer ciertas organizaciones militantes, digamos. Como en ese sentido siempre está bueno remarcar que no es una guerra, porque la desigualdad de poder y de posibilidades es insalvable, digamos, en ese sentido. Y perdón, me fui un poco de la pregunta también. No, pero interesante esto, que era algo que queríamos charlar también, que bueno, con respecto a la postura del oficialismo y con ciertas cosas, ciertas maneras de comunicar y expresar ciertas ideologías o posturas con respecto a lo que sucedió en la dictadura, con el video que se publicó en la Casa Rosada, con algunos tweets y retweets, con algunas posturas de diferentes candidatos, diferentes políticos y dirigentes políticos que pertenecen hoy en día al espacio. Bueno, es súper importante esta batalla cultural que ellos plantean, tal vez virarla, ¿no? Creo que también desde Nietes ustedes buscan eso, digamos, generar también esta memoria, no sé, en las infancias. ¿Cómo es el accionar que ustedes tienen en el día a día durante el año para mostrar lo que ustedes hacen y la bandera que llevan? Y por lo general marzo es un mes bastante movido. Esta semana estuvimos a full viniendo a radios, yendo a algunas escuelas. Justo este año nos llamaron de varias escuelas primarias. Creo que fueron algunas, fue Reni y Lara. Es una cuestión más que nada que queremos también sostener durante todo el año, no que quede solo en marzo, y menos en este contexto. Por suerte hay instituciones que se comunican y nos plantean que es importante venir en este contexto. Entonces nada, hay como, sabemos que vamos a ir a un lugar en el que vamos a ser alojados, ¿no? Que vamos a ser escuchados también. Así que en esa cuestión también
es difícil a veces transmitir a estudiantes toda esa parte de la historia. Yo, al menos desde mi experiencia, recién Historia Argentina lo di en 5º año de la secundaria, entonces como que si por ahí no hay un interés o hay algo contado por parte de tu familia, o que escuches y te interese y puedas googlear, porque ahora tenemos todo al alcance de una herramienta llamada celular, por ahí si eso no sean esos disparadores por espacios que cada uno habita, qué sé yo, por ahí hay algo que se desconoce, pero bueno, está bueno también nosotros tomar esa iniciativa y que seamos convocados por parte de instituciones para ir a hablar y poder hacer más accesible toda esta historia, esto que venimos a contar y a militar. Y no, eso, no sé si quiero decir algo más. No, yo te quería consultar en relación a lo que contabas de que suelen ir a instituciones, a escuelas, con todo este discurso negacionista también que circula en este momento. ¿Les pasó en algún momento que, por ejemplo, en un colegio secundario algún estudiante les cuestionara su visión de la historia o lo que pregonan desde la organización? ¿Les pasó que alguien cuestionara o trajera esto de los 2 demonios o los guerrilleros o el rol de los desaparecidos o por qué los desaparecieron? No nos pasó directamente, estaría buenísimo que suceda para poder discutirlo también. Nosotros siempre planteamos esto también, no hay que tener miedo a hacerle preguntas a la historia, hacerle preguntas al relato que escuchamos, a lo que conocemos como verdad. También eso, quizás hasta mismo nosotros nunca nos habíamos cuestionado de dónde viene el número 30.000, por ejemplo, hasta que empieza esta duda sobre, bueno, no fueron 30.000, si fueron 30.000, entonces también a nosotros nos obliga a estudiar un poco. Pero bueno, está buenísimo cuando surgen esas preguntas porque nosotros podemos responder y a partir de esa pregunta podemos también explicar por qué nosotros hablamos de memoria, de verdad y de justicia, digamos. Claro. Sí, es interesante que no les resulte ofensivo este cuestionamiento de acuerdo a lo que están contando. No les resulta un ataque que les Yo consulten. creo que sería más enriquecedor, porque si no es ir, charlar y ¿cómo nos aseguramos que hay algo que se están llevando, no? Sí, hemos visto cabezas asintiendo, pero como todo como muy, muy sutil. Claro. O el interés propio de preguntar algunas cosas. Sí. Pero sí, son cosas que estarían re buenas que pasen para esto, para darle lugar al diálogo, porque si no termina siendo toda una chicana por Twitter o por algún comentario, un retweet o lo que sea, y va a decir como, bueno, cuando tengamos una instancia en la que podemos estar cara a cara, hay que poder hablar, o sea, hay que dialogar, no es una cuestión tampoco de que está parado enfrente, en la vereda de enfrente y nos pasamos por al lado y nada más. Es como, bueno, en algún momento tenemos que tener un punto de encuentro para dialogar. Pero también es muy complicado, más que nada por un discurso violento y cruel por parte de la libertad de danza en sí, como espacio, ¿no? Esto de los spots, de cómo fue la campaña, incluso ya una motosierra te da una cuestión que es medio rara, como medio bastante violenta. Tu motosierra no me cierra. Claro, ¿no? Entonces eso, porque si no, ¿cuándo nos vamos a encontrar? Tampoco sé si hay que encontrarnos, pero bueno, como que veremos que cuando pase qué emerge de eso. Claro, bueno, la verdad que es fuerte el discurso tal vez que negacionista que se da a través de Twitter, de la calle online, que no me canso de decirlo, lo dije ya 50 veces de lo que arrancamos el programa, la calle online. Pero es el territorio donde se avanzan estos discursos, ¿no? De odio, tal vez de negacionismo. Con respecto a eso, bueno, creo que fue la semana pasada, sí, que salió a la luz un caso de abuso que hubo con una integrante de Hijos. En donde, bueno, también se pintó en la casa donde sucedió, digamos, el crimen, el abuso hacia esta integrante de Hijos, viva la libertad carajo en la pared, grafiteada, que también, bueno, como que fomenta un poco el odio a través de las redes sociales, al negacionismo y a este hecho de discutirse todo con respecto a esta batalla cultural. Pasa con cambiar nombres de algunos centros culturales, pasa con cambiar el nombre de cambiar las próceres que había en cierto salón de las mujeres. Entonces,
¿cómo les cae esto, digamos, ustedes como organización, como Nietes, más allá, digamos, de que está bueno que haya una retroalimentación en las escuelas, que estas dudas que solamente parecen que aparecen por Twitter o internet, que salgan y que esté el debate, porque sin ir más lejos, el debate es lo que fortalece, digamos, la discusión. Si no hubiera debate, si habría una verdad absoluta, hipotéticamente, digamos, no habría multiplicidad de ideas, no habría diferentes ideologías, y el debate hace que se enriquezca esa memoria también. Pero puntualmente me fui muy larga la pregunta, larguísima, pero me gusta hablar. Me gusta hablar. Es cómo ven esto que podría hacer una escalada de violencia posteriormente, digamos. Porque de hecho, fue un acto violento en sí. fue un acto violento en sí y también fue algo que generó miedo en esta marcha del 24 de marzo. Si no se sabía si iba a haber algún atentado, qué iba a pasar, si iba a haber alguna respuesta también desde del oficialismo de salir a reprimir. No se sabía muy bien qué iba a pasar. ¿Cómo lo atraviesan ustedes desde Nietes? ¿Hay un cierto miedo? Porque también son blanco fácil para diferentes instituciones o individuos que a través de la calle online se parece que manifiestan solamente una opinión, pero puede palpar en la realidad. Sí, con respecto al ataque a la compañera de hijos, por un lado, si bien por supuesto que nos conmociona, en algún punto no nos sorprende porque nosotros entendemos que todos los discursos de odio y de violencia en algún momento se materializan en la realidad. Todo esto que se dice como si no pasara nada, como si fuera solo una cuestión del discurso, en algún momento tiene consecuencia en la realidad concreta. Entonces, en ese sentido, si bien esta es la primera vez, y espero que sea la única, que lo vemos materializado en el cuerpo de una compañera, que tampoco es casualidad que sea una compañera mujer y que le hayan hecho lo que le hicieron, claro. Que recuerda mucho a los métodos utilizados en los 70, justamente, que eso fue un poco de lo que se habló también, el cómo amedrentar a una mujer. Sí, totalmente. Y en ese sentido nos parece que si bien es muy simbólico que sea alguien que milita en un organismo de derechos humanos en el mes de la memoria, que no es un ataque particularmente a los derechos humanos, sino justamente esto que decías vos, un amedrentamiento de la militancia en general, una especie de intento de enviar un mensaje de, bueno, mejor en política no te metas, mejor en estas cuestiones no opines, no participes, claro, porque te puede llegar a pasar esto. Claro, porque justamente lo que le decían era que la amenaza o el ataque tenía que ver justamente con su trabajo y de hecho se llevaron documentos que tenían que ver con la organización también, la frase que le dejan en la pared, tiene que ver un poco con, si querés, comparativamente algo similar a lo que se trató de hacer en la década del 70, que también tenía que ver con frenar la militancia, en definitiva. Sí, hubo una amenaza de matarla directamente. Claro. Sí. O sea, acá no vinimos a robarte, vinimos a matarte. Era iban a eso. Y después, al no hacerlo, claramente, uno se queda con miedo y eso se termina reproduciendo. El viernes pasado estuvimos en Radio Universidad y mandaban un mensaje de WhatsApp al chat de la radio y era una persona contando que su hijo le había dicho, che, por favor no marches porque tengo miedo que te desaparezcan el 24. Entonces es fuertísimo, como alguien, como un hijo, ¿no? Era un niño. ¿Cómo pueden tener esa dimensión? O sea, ¿cómo podemos en democracia tener miedo que nos desaparezcan? Por ir a una marcha, por manifestarnos, por pronunciarnos, por exigir memoria, verdad y justicia. O sea, es una locura. Sí, sigue el miedo, digamos, no milites, no te afilies con alguna organización política, partidaria o no, digamos, por este miedo, ¿no? De que también por un discurso instalado también previo de que por algo habrá sido, ¿no? También está esa mirada, claro, de que bueno, era militante, algo hacía, ponía bombas. Siempre está ese discurso, digamos, que refleja por tal vez ese miedo que se da en la sociedad. Y bueno, ustedes tienen diálogo con Nietes también a nivel nacional, con La Plata, con diferentes lugares. ¿Cómo se reúnen habitualmente? ¿Charlan, dialogan? Sí, yo quería agregar una cosita más a la pregunta anterior, perdón. Pero bueno, si bien esto nos conmociona un montón lo que pasó y por supuesto que no lo tomamos como algo a la ligera, nosotros tenemos años de experiencia de organización en nuestro país y de militancia, entonces nosotros entendemos que también justamente todo lo contrario de lo que ellos plantean, la manera de cuidarse, la manera de sostenerse uno y sostener los ideales que uno tiene es organizándose. O sea, ante estos ataques, por más violentos y cobardes que sean, nuestra respuesta siempre es más organización, es más militancia, es más compromiso, porque la militancia es básicamente eso, es importarte por el otro, que te importe un proyecto común, de un proyecto
de país donde entremos todos, y ese es el lugar también donde nos refugiamos y nos cuidamos. Por eso también, si bien sí, había toda una sensación rarísima antes del 24 de marzo, sobre todo porque tampoco en Rosario pudimos marchar el 8, entonces era un poco la primera marcha del año después del paro general del 24 de enero. También nosotros sabíamos que con la masividad de la convocatoria eso te garantiza seguridad, porque somos muchos, porque lo que al final lo que te hace más vulnerable en algún sentido es estar solo. Entonces, en estos contextos, nosotros siempre lo que invitamos es justamente a todo lo contrario de lo que ellos plantean. Nosotros invitamos a sumarse a la organización, que a todas las personas, digo, que más cercanas les sientan, a militar y a habitar los espacios donde cada uno está, sea en la escuela, en la universidad, en un espacio laboral. ¿Por qué no en Nietes? Quien quiera sumarse a Nietes. Arroba Nietes Rosario. Me gusta el chivo, está bueno. Sí, sí. Pero bueno, eso, remarcar que nosotros no les tenemos miedo, que ya sabemos cómo son, que ya sabemos cuáles son sus lógicas y que nosotros acá vamos a seguir estando y nos seguimos organizando, digamos. Claro. Más allá de que por ahí no han tenido amenazas directas o algún ataque puntual en el caso de su organización, me imagino que sí aparece mucho este discurso negacionista o de odio en las redes sociales también. ¿Tienen también este tipo de ataques más virtuales o más desde las redes sociales en relación a la lucha de la organización y cómo lo viven o cómo lo llevan también? Sí, eso surge bastante. Es que también algo que tienen las redes es que son muy deshumanizantes. Todos los discursos que circulan ahí, que justamente no dialogan con un otro. Por eso nosotros decíamos que estaría buenísimo que en persona podamos charlar de estas cosas. Porque al final eso, cuando se cuestiona, por ejemplo, el número de los 30.000, y se dice, no fueron 30.000, fueron 8.000. Bueno, entonces es menos peor. Si hubiesen sido 8.000, ponele, es menos peor que el Estado te torture, te desaparezca y te robe tus hijos. Claro. ¿Qué pasa con eso, no? Como con la dimensión más humana. Y las redes sociales tienen este discurso que circula rápido y que facilita como el despegarse un poco de la cuestión más afectiva y más humana. Entonces el encuentro con el otro te vuelve a traer eso. Aparte es un discurso vacío, porque a lo sumo si vos le decís, che, pero mirá, la cifra 30.000 es una cifra abierta, es una denuncia, no la ves. Claro. Basado, y termina ahí, ¿me dicen, entendés? Sí. Es como, ¿qué no estoy viendo? Y cuando por ahí decís algo que medio como que estás ahí y dices, la estás viendo. Y dices, ¿qué estoy viendo? O sea, no estoy No veo entendiendo. nada. No veo, tengo lente, tengo miopía, o sea, está Claro, bien, no la veo. claro. ¿De qué me estás hablando? Claro. Sí, Entonces, como un discurso que hace agua por todos lados, pero que también es eso, es como la imposibilidad de escucha de un otro, y olvídate no de las redes sociales, porque es tan sencillo como no responder, porque lo somos si vos te tomás el trabajo de elaborar una respuesta para explicarle algo o darle un link en el que solamente tenga que apretar para informarse, no lo van a hacer, porque no les interesa, porque su único fin es instaurar odio, miedo y desinformación, o quizás retomar conceptos o palabras o luchas que han sido antaño nuestras y resignificarlas como el concepto de libertad, como esto de justicia, de memoria, de la verdad. Nosotros con esto que nombrabas antes de Nietes a nivel nacional y demás, justo nosotros tenemos unas compañeras, compañeros de Nietes de Buenos Aires que... Nada, eso, publicaron en Twitter una foto de justo unas compañeras que habían ido a dar una nota, creo que a Futurock fue, ¿no? Y como diciendo, si... Ay, ¿cómo fue que ponían? Algo como... con estas militantes tenemos la reelección garantizada. Y después fue una seguidilla de tweets. Cualquiera, o sea... trolls, bardeando, era como una cuestión que estaban las caras de nuestras compañeras, o sea, como una cuestión de esto, de la virtualidad que decía Manu, se esparce muy rápido, es como no se mide y no hay consecuencias tampoco por eso, y se puede decir cualquier cosa porque está en las redes sociales y ya está, y nada tiene como un asidero en lo real, y es terrible. Sí, porque digamos, es palpable el odio y la violencia acá, digamos. Por eso nosotros consultamos si sentían miedo. No porque esté mal sentir miedo, sino porque también hay cosas que lo generan, ¿no? Y con respecto a esto que a nivel nacional me decías, digamos, calculo que hubo un diálogo interno también desde ustedes, Rosario, desde La Plata, de cómo afrontar esta situación también. Porque
porque uno también tiene que tomar sus recaudos y también tiene que saber cómo comunicar algunas cosas que suceden o cómo reaccionar ante un posible hecho de violencia en la calle. Yo estaba en la marcha el domingo y pasaban algunos autos, decían no eran 30.000, gritaron también aguante Milei. Digamos que está esa chicana, pero el problema es cuando se materializa en violencia. Claro. Eso es lo que por ahí nos da miedo. Yo te veo con la remera de Sumo y algo que me gusta a mí preguntar es con Él respecto, analiza todo, chicas. con respecto a lo artístico, a lo musical. No las quiero matar con la pregunta. Pero bueno, el arte y la música son maneras de expresar también. Y bueno, creo que también durante la dictadura fue algo que marcó, ¿no? Este discurso. Muchos cantantes han sido perseguidos, han sido autoexiliados y exiliados. Preguntarles qué creen qué música o a través de qué arte ustedes podrían expresar también lo que sucede, porque lo sé porque tengo amigos que militan también en Nietes, que utilizan también, ¿cómo se dice? Sublimaciones, hacen arte también para manifestar los pañuelos de la abuela de Plaza de Mayo, a través también del tríptico de la infancia también hacen algunas cosas. ¿Qué es lo que los representa musicalmente, artísticamente, o qué creen que por ahí ejemplifica mejor esta lucha también? ¿Actualmente o anteriormente? ¿Algún tema, algo que lo... A mí si me hacen esa pregunta no sé qué contestar, pero a mí, como estoy en el rol Un de... poco difícil eh, la pregunta. No, Qué rebuscado ese que bueno. sí. No, bueno, por supuesto, las músicas, las letras, digamos, de ese momento, a Charlie y un montón de otros grandes de ahora, pero de aquellas épocas también. Ahora quizás da un poco esta sensación de que cuesta encontrar un arte un poco más comprometido, como que parece que está todo más una cuestión de marketing y de la industria y no tanto un contenido político, pero por suerte los hay por todos lados. Acá en músicos locales, por ejemplo, ahora Nati lo mencionaba antes, el 24 de marzo cantaron Amor Underground y otras bandas más, Claro. con letras súper comprometidas, y quizás algo un poco más mainstream tenemos de nuestras generaciones a Trueno, a Woz, bueno, Lali, Marilina Bertoldi también, que cantó ahora en el cierre de la marcha del 24 en Buenos Aires, así que sí, tenemos por suerte muchos artistas locales que nos representan. Y en relación a las expresiones artísticas, justamente, no sé si vieron que creo que sucedió en Misiones esto, pero se está dando en distintos puntos del país, que se tapen los símbolos que identifican a esta lucha. Un grupo de miembros del ejército pintaron escarapelas sobre pañuelos, sobre el dibujo clásico del pañuelo que representa la lucha de madres y abuelas. ¿Cómo ven este ataque desde lo simbólico también a la lucha, pregonando por ahí símbolos nacionales, como si el pañuelo de madres no fuera nacionalista, por ejemplo? Sí, yo creo que ya forma parte de un símbolo, es lo que vos decías. O sea, tenemos un montón de representaciones sociales y demás, pero cuando la representación social es tan amplia y universal y representativa, valga la redundancia, pasa a ser un símbolo. El pañuelo es un símbolo de lucha de parte de las abuelas y las madres. Entonces creo que esos son un par de chicanas más. Es como Claro. querer, no sé si esconder una parte de la historia, estoy pensando en voz alta, pero quizás como tomar otro símbolo, como lo es la escarapela o los colores de nuestra bandera, y como tomar eso como algo más nacional, como si lo otro no lo fuera, es lo que vos decías. Respecto a eso, yo no sé qué les puede joder que haya un pañuelo pintado en la calle. Es como lo veníamos hablando nosotros en el camino. ¿Qué les jode de que Nietes tenga una E? Los comentarios, esto que yo te Sí. comentaba de la foto de nuestras compas de Buenos Aires, era eso, es como, ¿qué te jode de una E? ¿Qué querés? Seamos nietos. Nosotras hoy, bueno, vienen nietos, 2 mujeres. Es como, somos nietes. Aparte de eso, de reivindicar las luchas actuales, el lenguaje va mutando. No es esta cuestión que queda solo en la RAE, ¿no? Y eso es también una lucha que es medio conflictiva, porque parece que cuando hablas con lenguaje inclusivo ya la conversación se te termina ahí con un libertario, entonces te terminan de escuchar y no la ves. O sea, todo se reduce a que nadie la ve. Claro, pero creo que tiene que ver un poco con lo que venimos analizando también desde que empezó el programa, con esto de ganar terreno, o lo que pretende la derecha de ganar terreno en cuanto a
la lucha cultural que sostienen que tiene ganada la izquierda, el peronismo en la calle, ganar lugar desde lo simbólico también, ocultando símbolos, a ver, tildando de político a un espacio que obviamente lo es, pero como si los que tratan de tapar esa simbología más identificada con el peronismo o con la izquierda, que son los que la han defendido mayoritariamente, pero como si la derecha no ejerciera también un rol político en todo esto. Sí, como si tapar un pañuelo no fuera un acto político. Claro. Sí, también. Lo veníamos hablando justo antes, hablamos un montón de cosas. Que siempre retomamos como ahí, bueno, lo veníamos hablando. Nada, en esto de decir, bueno, ¿qué te jode? Una es como, ¿qué te jode que seamos nietes? O sea, es esto, nietes de esa generación, de los 70, que tomamos esas luchas. Lo pensábamos en relación, habíamos visto justo una nota que le habían hecho a Martín Menem, que cuando él hablaba de que la juventud estaba muy metida en política, decían como una banda de jóvenes en la marcha, de 20 y pico de años, y ni vivieron esa parte de la historia. Entonces como que nos hacía un poco de ruido eso, ¿no? Como si los militantes jóvenes de la marcha del 24, que no coinciden políticamente con Martín, hay militantes también jóvenes de parte de La Libertad Avanza. Entonces como, ¿qué tipo de militante te jode? Claro. ¿No? Como el que ves en la marcha del 24, no el que está en tu partido. Como medio ahí eso de... Descalificar, digamos, por la edad sería como que... Sí, por la edad y claramente por... Claro. Claro, ¿qué es lo que le molesta al final? Que haya jóvenes o que haya jóvenes de este lado de la Claro. mecha también. Claro. ¿No? Sí. Que digan nietes o que haya jóvenes participando en política y queriendo decir algo distinto a lo que ellos quieren implantar. No está mal la política o hacer política, que era un poco lo que se cuestionaba también en las universidades, de que veían de manera negativa que se haga política en las universidades. Pero un poco el problema es lo que decías vos, Nati, que les molesta cierto tipo de política, no que se haga política en definitiva. Sí, es que al final todo es política. Claro. Lo personal es político, todo lo que hacemos es político. Sobre todo, vos decís universidad, yo pienso principalmente en la universidad pública. Que exista la universidad pública es profundamente político. Ser estudiante de la universidad pública es profundamente político. Claro. El tema es que hay quienes quieren vaciar un poco de contenido eso. Y que sea, nos interesa también retomar esto, lo político no necesariamente es partidario. Que vos vayas a una marcha del 24 de marzo no te hace ni de izquierda ni peronista necesariamente, digamos. Te hace defender la democracia en la que todos vivimos. Y justamente una democracia, esto también siempre es importante remarcarlo, que nosotros también es un poco raro hacer esta línea, ¿no? Como nosotros y ellos. Pero realmente desde el campo más nacional y popular, nosotros no queremos que deje de existir la gente que piensa diferente a nosotros. Nosotros no queremos desaparecer a la gente que no coincide con nosotros. Nosotros justamente queremos una democracia plural donde entremos todas las voces y donde en todo caso discutamos las cuestiones. Discutamos lo que haya que discutir, disputemos sentidos también. Eso no está mal, siempre dentro de los ámbitos de la democracia, digamos. En cambio, los discursos que plantean ellos, que se plantea desde la motosierra, ¿no? Es destruir al otro. O sea, su campaña es directamente destruir a quienes no piensan lo mismo. Entonces, ahí también hay una cuestión muy importante de una diferencia muy grande. Por eso nosotros también desde los organismos de derechos humanos pedimos memoria, verdad y justicia. Justicia, no venganza. Nosotros queremos que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad sean juzgados y estén presos. No queremos ninguna otra cosa, que quizás sí son las cuestiones que se plantean del otro lado. Y con respecto a estas cuestiones que no son para nada creativas, como tapar los pañuelos y qué sé yo, que sepan que los vamos a seguir pintando, que pueden tapar los pañuelos que quieran, que vamos a seguir estando acá, digamos, y que eso, nosotros venimos pintando los pañuelos hace 40 años y no lo vamos a dejar de hacer porque vengan dos libertarios de noche a tapar un pañuelo.
La verdad que, bueno, esto que decís me parece que es una reflexión de lo que venimos charlando durante esta hora. Le dijimos que íbamos a charlar media horita nomás, y la estuvimos una hora extendió, llenándolas de preguntas. Ni se sintió nada, yo no, de mi parte. La verdad que cómodas, se nos está re. terminando el tiempo. Yo creo que lo que acabas de decir, lo que dijeron ambas, me parece muy importante, ¿no? Porque la memoria es transversal a todo. O sea, no hay un partido político que tenga que hablar de memoria. O sea, la memoria es transversal a toda la sociedad y algo que nos incluye a todos como argentinos y como pertenecientes a la sociedad. Eso me parece muy importante que lo hayan recalcado a lo largo de esta entrevista. Les agradecemos por haber estado acá. Hubo varios comentarios de que dejaron algunos corazoncitos para darle un poco de, por ejemplo, Luz, Camila Rodríguez, Paula Las Sánchez, Evangelina. Así que bueno, hubo gente que estuvo bancando ahí en el chat, que también le mandamos un gran saludo. Por último, ya se nos está terminando el tiempo. Preguntarle a dónde las podemos encontrar. ¿Cómo podemos encontrar a Nietes? Sí, no, en redes sociales, en tanto Instagram como Twitter, no voy a decir la letra. @ Nietes Rosario, nos pueden mandar un mensaje si se quieren sumar a la ronda de los jueves, que siempre se hace ahí en la Plaza de Mayo, en Córdoba y La Prida. Si se quieren sumar a actividades, vamos a... Bueno, eso, justo habíamos organizado la marcha, la vigilia que estuvo el sábado a la noche. La idea es seguir con muchas actividades durante el año, poder llegar a instituciones, no solo escuelas primarias, secundarias, sino ir a las facultades, ir a unos centros, a donde sea, poder como tener una multiplicidad de actividades a las cuales convocar al público. Así que eso, @Nietes Rosario. Y los invitamos también a todos los que nos están viendo a través del streaming en este momento, que sigan al programa @acastamos.agofa.tv. Los invitamos a seguir al programa también. Así que bueno, siempre los chivos vienen bien, ¿no? Claro, Como todo. tal cual. Así que le agradecemos nuevamente. La verdad que un placer haber estado charlando con ustedes. Los esperamos nuevamente algún día, que se vengan, si quieren venirse todos, se vienen todos, Sí. copamos el estudio y bueno, encontrarnos también por fuera del estudio. Les agradecemos nuevamente, ya nos estamos despidiendo, pero los vemos mañana, ¿no? Nuevamente Acá Estamos a las 18.